Y quiero narrarte este pasaje de la Escritura que dice que un día Jesús subió con sus discípulos a una barca y les hizo una invitación a sus discípulos y les dijo: hey, pasemos al otro lado del lago. Y cuando están navegando, la Biblia dice que Jesús se durmió y se desató una tormenta sobre la barca. Imagínate tú estando con Jesús en la barca, siendo tú uno de los discípulos, y que de repente suceda esto, se desate una tormenta en medio de ese lago. Pues el primer pensamiento que viene a mi mente es: y qué bueno que está Jesús con nosotros para que calme la tormenta. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno que aquí está Jesús, qué bueno que estoy tan bien acompañado por Jesús. Pero nosotros muchas veces no pensamos de esta manera. Si quieren me regalan el micrófono normal, no hay problema. Bien, si quieren, nosotros muchas veces no pensamos de esta forma. No decimos: qué bueno que estoy viviendo esta situación, porque qué bueno que está Jesús aquí conmigo. No. Siempre pensamos: si está Jesús conmigo, ¿por qué tengo que vivir esto? Si estoy caminando con Jesús, ¿por qué tengo que atravesar esta situación? Si soy fiel a Dios, si dispuse a servirle al Señor, si dispuse a tener mi vida para agradar a Jesús, ¿por qué me tiene que visitar los momentos difíciles? ¿Por qué mi hogar tiene que pasar por este momento, por esta crisis? ¿Por qué mis finanzas están de esta manera si yo estoy siendo obediente al Señor? Y muchas veces pensamos de esta forma. Y yo quiero decirte en esta mañana que Jesús nunca prometió que no íbamos a enfrentar desafíos en nuestra vida si andábamos con Él. Jesús nunca nos prometió que todo iba a marchar bien siempre, solamente por caminar con Él, porque las tormentas hacen parte de la vida. Todos tenemos que pasar por tormentas. Y esto no tiene nada que ver si eres cristiano o no eres cristiano, si eres un discípulo de Jesús o no eres un discípulo de Jesús. Esto hace parte de la vida. Todos tenemos algún motivo para poder llegar a sentirnos tristes. Todos tenemos algún motivo por el cual se nos quita la paz. Nos preocupamos. Y muchas veces nos preocupamos porque las cosas no salen como estábamos esperando, o porque las cosas no están marchando como nosotros queremos. Y siempre hay un motivo que nos roba la paz. Es más, no sé si algún momento en tu vida ella ha dado un giro violento a causa de una enfermedad, de pronto un diagnóstico médico que te hayan dado, o quizás tu vida dio un giro a causa de un divorcio, de una infidelidad, de un engaño, de una pérdida, de una mala noticia. Y son cosas que se vienen a nuestra vida que quizás no estábamos esperando, pero la vida es así. Aunque seamos discípulos de Jesús, esta es la vida real, todavía no estamos en el cielo. Pero yo te quiero decir en esta mañana que aunque se nos presenten tormentas en esta vida, la Biblia nos enseña que las pruebas no son eternas. Las pruebas tienen una fecha límite. Las pruebas que podemos vivir o las temporadas difíciles en nuestra vida son por un corto tiempo. Puede ser una temporada, un mes, quizás un año, pero van a tener un fin. Y yo declaro en esa mañana sobre tu vida que las pruebas o las tormentas que vas a poder experimentar, o quizás por las cuales estás experimentando, van a ser el mayor testimonio que tengas en tu boca para bendecir la vida de otros y para glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Un hombre se acerca al Señor con su hijo que estaba enfermo. Y los discípulos le preguntan a Jesús: Jesús, ¿por qué este nació con esta enfermedad? ¿Pecó él? ¿Pecó sus padres? ¿Por qué tiene esta clase de vida? ¿Por qué le ha tocado tan difícil en la vida? ¿Por qué ha tenido que vivir con esta enfermedad tanto tiempo? Y Jesús le dice a aquellos discípulos: no es que este hombre esté enfermo,
porque haya pecado él, porque haya hecho algo malo él, porque está recibiendo un castigo de sus padres o un castigo de él mismo por su desobediencia. No, él está en esta condición por una sencilla razón, para que las obras de Dios y las maravillas de Dios se manifiesten en su vida. Y yo declaro sobre tu vida en esta mañana que lo que estás viviendo será para que la gloria de Dios se haga manifiesto en tu vida y se haga manifiesto en tu casa, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Se va a hacer manifiesta la gloria de Dios. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 4 dice que Dios nos consuela a nosotros en medio de nuestras tribulaciones, para que nosotros consolemos a otros que están pasando también tribulaciones, con la misma consolación con que nosotros hemos sido consolados. ¡Wow! Qué maravilloso es saber que en medio de la tribulación que podamos estar viviendo, Dios dispone quedarse con nosotros y consolarnos a nosotros, aliviarnos, levantarnos, fortalecernos, acompañarnos en medio de nuestra tribulación y consolarnos de tal manera que nos deja listo para ir ahora a consolar a aquellos que están pasando cualquier tribulación, con la misma consolación que nosotros hemos sido consolados. Dios quiere hacer parte de tu vida y que lo hagas parte de la situación que estás viviendo, porque Él quiere mostrar su gloria a través de ti, para que otros puedan conocer su gloria a través de tu vida. ¿Dejarías a Dios en esta mañana darle paso en tu vida en medio de la tribulación que estás viviendo? Porque a veces en medio de la tribulación que vivimos lo que preguntamos es: ajá, Señor, si estoy contigo, ¿por qué tengo que vivir esto? Que hoy no le preguntemos al Señor: si estoy contigo, ¿por qué me está pasando esto? Sino: estoy contigo, ahora voy a ver tu gloria. Estoy contigo, esto va a ser una excusa para ver el poder tuyo, Señor, glorificarse en medio de mi vida. Amén. Que nuestra fe hoy pueda crecer de tal manera que tengamos la certeza que si Dios está con nosotros es para algo bueno en nuestra vida. Amén. Las tormentas hacen parte de la vida, pero Jesús está para calmar la tormenta. La Biblia enseña que ellos suben a aquella barca y cuando están atravesando el lago se desata una tormenta. Y cuando se desata la tormenta sucede algo muy particular, y es que la barca empieza a inundarse. Y la Biblia dice que ellos empiezan a correr peligro, es decir, que empieza a llenarse de agua. Mira esto que te quiero que te imagines por un momento. Está el lago y está la barca. La barca está rodeada de pura agua, pero no hay problema, todo está bien, está rodeada de agua, no pasa nada, están navegando normal. El problema es que cuando se desata la tormenta, el agua, a causa de la tormenta, empieza a entrar a la barca y eso empieza a inundarla y están en grave peligro. Así es nuestra vida. A nuestro exterior hay problemas, hay dificultades, estamos rodeados de momentos difíciles. Estamos rodeados de situaciones que muchas veces las miramos y uno dice: Dios mío, ¿en qué momento pasó esto? ¿Cómo se dieron estas cosas así? A nuestro alrededor hay muchas situaciones difíciles por las que estamos rodeados. El problema es cuando permitimos que esas cosas externas se metan en nuestro interior para causar desesperanza, preocupación, tristeza, depresión, enojo y molestia. Cuando yo permito que lo externo afecte mi parte interna, entonces estoy dándole el control a las situaciones que se puedan presentar o a las actitudes de personas que puedan tener para que afecten mis emociones. Y no podemos vivir de esta manera, porque entonces nuestra vida sería como una montaña rusa. Cuando las cosas están bien, estamos arriba, y cuando las cosas están mal, estamos abajo. No podemos darle el control de nuestras emociones y de nuestros sentimientos a las situaciones que se presenten. Si hay algo que no podemos controlar y que tenemos que tener claro en esta vida, son las situaciones externas. No puedes controlar el comportamiento de las personas o las actitudes que ellas tengan frente a las situaciones que estás viviendo, pero sí podemos controlar la actitud que nosotros vamos a tener frente a las cosas que se nos van a presentar. Sí podemos controlar nuestra actitud. No podemos darle o permitir que las situaciones son los que definan si estamos felices o no. Nuestra felicidad no puede depender de ninguna persona. Nuestra felicidad no puede depender de ninguna situación externa
que se nos pueda presentar. No podemos ir por la vida pretendiendo lograr cosas para ser felices. Tenemos que ser felices mientras logramos las cosas. La felicidad es una decisión que tú debes tomar en esta mañana. Debemos decidir que nada nos robe la paz. Diga conmigo, por favor, que nada me robe la paz. Que nada te robe la paz. No permitas que la preocupación, que la angustia, las cosas del exterior te roben la paz interior que Dios está dispuesto a darte y a entregarte. El hecho de que las cosas en la parte de afuera, en nuestro exterior, sean estresantes, que la situación esté estresante, no quiere decir que tú tengas que estar estresado. El hecho de que las cosas no salgan como las hayas planeado, no quiere decir que tú tengas que sentirte frustrado. No podemos estar molestándonos o estar ofendiéndonos cada rato o permitir que nos hieran las actitudes de las personas que nos rodean, porque les estamos dando a ellos el control de nuestras emociones. Y el control de nuestras emociones y sentimientos debe tenerlo el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos tener claro de qué dependen nuestras emociones. ¿De qué depende nuestro estado de ánimo? ¿De qué depende la motivación diaria de nuestra vida? ¿Dónde está la fuente de motivación? Porque llega un momento en nuestra vida en que tenemos que llegar a tal alto grado de madurez que los que nos tienen que motivar a nosotros somos nosotros mismos. Y nadie más te va a motivar cuando tú tienes claro tu propósito. Dios quiere que nosotros no tengamos una vida como una montaña rusa que sube y baja dependiendo las cosas como salen. Dios quiere que nosotros tengamos una vida llena de estabilidad. Dios quiere que nosotros estemos estables en nuestras emociones, que estemos firmes en nuestras emociones. Y la única forma como podemos lograr eso es permitiendo que la paz de Dios llene nuestro corazón y poniendo nuestra confianza en nuestro Señor. Que en medio de la situación difícil que podamos vivir o de la prueba que podamos llegar a atravesar, podamos decirle al Señor: Señor, no me esperaba esto. Esto para mí es una sorpresa. Pero a ti nada te coge de sorpresa, Dios. Que podamos llegar a decirle al Señor: Señor, aunque esta situación me inquiete y me quiera robar la paz, tú sigues sentado en tu trono, sentado en majestad, sentado en gloria, con todo tu poderío, dispuesto a mostrar tu gloria aquí en la tierra a favor mío, Señor. Yo decido confiar en ti en medio de esta situación difícil que pueda estar viviendo. El salmista David dijo en el Salmo 56, en el versículo 3, cuando tengo miedo, yo confío en ti. En medio de los miedos que puedan venir a nuestra vida, tenemos que tomar la decisión de confiar en Dios, de confiar en su palabra y de confiar en sus promesas, porque ahí vamos a encontrar la paz. Entonces se va a cumplir sobre nosotros la palabra que dice que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. ¿Cuántos confían en el Señor? Nuestra confianza debe estar puesta en Él. Cuando nuestra confianza está puesta en Él y no en las situaciones externas que estamos viendo, entonces vamos a poder tener paz. Por eso es que el salmista David dormía tan relajado y todas las noches decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? La clave está en el por qué. ¿Por qué se acostaba en paz? ¿Y por qué podía dormir? Porque solamente Dios lo hacía vivir confiado. Cuando tú tienes tu confianza en Dios, solamente eso te puede hacer vivir confiado. Solamente ahí puedes tener paz. En paz me voy a acostar y así mismo, en esa misma paz y en ese mismo reposo voy a dormir. ¿Por qué? Porque solamente Dios me hace vivir confiado. Hay personas que van a dormir y no concilian el sueño porque están tan preocupados por las cosas que les rodean, por la situación, por los hijos, por la crisis, por el compromiso, por la deuda, por qué haré mañana, cómo voy a solucionar esto, que no pueden dormir a causa de la preocupación que tienen
Porque su confianza está puesta en su fuerza. Sí, hay que ser diligentes, sí, hay que buscar la manera, sí, hay que buscar los recursos, sí. Pero también llega un momento en que tenemos que decir al Señor, yo voy a ser obediente en todo lo que requiera obediencia. Y en aquello que yo no puedo hacer, voy a confiar en tu perfecta voluntad para mi vida, Dios. Voy a confiar en ti, Señor. Necesitamos tener confianza. Diga conmigo, necesito tener más confianza en Dios. Dios nunca va a permitir una dificultad, al menos que tenga un propósito divino. La Biblia dice en Mateo 6, 27, ¿y quién de vosotros podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién podrá, por más que se añade, por más que se afane, crecer un poquito? El afán lo único que trae es cansancio. El afán lo único que trae es preocupación, ansiedad, estrés. El afán lo único que trae es quitarte la energía. Te desanima. No podemos pretender que cuando no tengamos ningún problema, no tengamos ninguna preocupación, nadie nos ofenda o su actitud nos irrite, entonces ahí vamos a encontrar la perfecta paz. Porque entonces nunca vamos a tener paz en esta vida, porque siempre va a haber algo con que lidiar. La paz es una determinación que nosotros debemos tomar. Debemos decidir tener paz en medio de la tormenta y debemos decidir confiar en el Señor a pesar de lo que podamos estar viviendo. Porque las situaciones externas que podamos vivir no van por encima del propósito. El propósito está por encima de cualquier situación que podamos estar atravesando. Si esperamos que la gente cambie su actitud para poder tener paz, nunca vamos a tener paz. Necesitamos nosotros saber en nuestro interior qué está ocasionando que la actitud de esa persona o la situación que se está presentando haga que en mí se provoquen ciertas actitudes. Porque entonces yo soy el que tengo que sanar para poder disfrutar la vida que Dios me da. La vida es muy corta como para vivirla ofendido. La vida es muy corta como para vivirla desanimado. La vida es muy corta como para vivir peleando. La vida es un regalo de Dios que tenemos que disfrutar y darle gracias al Señor porque nos permite tener un día más de vida. Amén. Dice la palabra del Señor que cuando los discípulos entraron en aquella barca y vieron la tormenta y vieron que se estaba llenando y se estaba llenando de agua y se estaba inundando aquella barca, fueron desesperados, gritando a despertar a Jesús. Y le gritaron, maestro, maestro, nos ahogamos. Imagínate 12 hombres gritando. Eso debió ser una peliculaza en ese momento. 12 hombres gritando. ¿Cuándo tú ves a un hombre gritando? Ahora imagínate a 12 hombres gritando y diciéndole al Señor, Señor, nos ahogamos. Despiértate, maestro, que nos ahogamos. La tormenta fue lo que Dios usó en ese momento para que ellos pudieran clamar a Jesús, llamar a Jesús. ¿Sabes qué? Muchas veces en nuestra vida también tenemos que pasar por tormentas para acercarnos a Dios. A veces las tormentas son necesarias, aunque nadie quiere vivir tormentas en su vida. Pero la tormenta tiene una particularidad y es que la tormenta, la prueba, la crisis, el momento difícil nos acerca más a Dios y nos hace clamar más a Dios. En los momentos de más crisis en mi vida es cuando más he buscado de Dios. En los momentos más difíciles de mi vida es cuando más yo he doblado rodillas. Es cuando más he ayunado. Porque las tormentas a veces son necesarias para acercarnos a Dios. Y de pronto tú me digas, pero pastora, yo no necesito una tormenta en mi vida para llamar a Dios, para clamar a Dios. Claro que sí. Porque cuando nosotros vemos que las cosas ya marchan medio bien, menguamos la oración. Cuando nosotros estamos viendo que estamos siendo bendecidos por Dios, pero cuando no teníamos tanto, le prometimos a Dios el cielo, el mar, las estrellas, la luna. Pero cuando estamos siendo bendecidos, se nos olvida. Entonces empezamos a planear vacaciones, a pagar las deudas, a comprar lo que necesitamos y de último, si me queda, ahí está Dios. Y no estoy diciendo que está mal que puedas suplir todo lo que necesitas,
Pero lo que sí te trato de decir es que Dios debe ser el centro de mi vida en todos los aspectos. Las tormentas son necesarias. Las tormentas nos acercan más a Dios. Porque Dios está más interesado en nuestra relación con Él que en lo que nosotros podamos hacer para Él. Y eso lo entendía perfectamente el salmista David. Cuando David peca, hace una oración a Dios en el Salmo 51. Y la oración que le hace al Señor en el Salmo 51 es muy particular porque él no le pide a Dios que le quite el reino de castigo. No le dice al Señor, no me quites mi reino, no me quites, Señor, la corona, no me quites mi ejército, no me quites las riquezas. Él no le dice al Señor que no le quite eso. Lo único que le pide a Dios en ese salmo que no le quite cuando peca es: Señor, te pido que no me quites tu Santo Espíritu, que no apartes de mí tu Santo Espíritu, porque él sabía lo que realmente era importante en la vida de una persona, la presencia de Dios con nosotros. Que lo que más deseemos en nuestra vida es la presencia de Dios con nosotros. Pero muchas veces nos afanamos por buscar tantas cosas y por buscar lo añadido y por buscar lo que nos hace falta y por completar lo que necesitamos, que se nos olvida la parte más importante, la presencia de Dios, el tiempo con Dios, la oración, la lectura de la palabra, porque ahí está la fortaleza de nuestra vida, ahí está la seguridad de nuestra vida, ahí está la firmeza de nuestra vida. Cuando nos arrodillamos y oramos, cuando nos levantamos, te aseguro que te levantas con una sonrisa en tus labios, sabiendo que todo va a estar bien, porque todo lo colocaste en las manos del Señor. La vida, cuando está fortalecida en la relación con el Señor, la vida nos cambia, porque la paz de Dios llena todo nuestro ser. Cuando estos hombres despiertan a Jesús, la Biblia dice que Jesús se levanta y lo que hace el Señor es reprende las olas, reprende el viento y hay una gran bonanza y tranquilidad. ¿Sabes por qué Jesús pudo hacer esto? Porque Jesús tenía paz en su interior. Y esa paz en su interior que tenía, dio esa paz. Nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. Por eso el Señor nos ha traído en esta mañana, porque Él nos quiere llenar de su paz. Y si has permitido que las cosas externas que estás viviendo traigan a tu vida desesperanza, tristeza, angustia, ansiedad, y eso ha inundado tu corazón y tu mente y tus pensamientos, esa incertidumbre de qué será de mi futuro y ahora yo qué voy a hacer y cómo va a salir esto, Señor. Hoy Dios se ha traído para limpiar tu mente y limpiar tu corazón y llenarlas de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios. Porque no podemos dar paz si no tenemos paz dentro de nosotros. No podemos dar paz en nuestra casa cuando nosotros estamos estresados e irritables por todo. No podemos dar paz en medio de la familia cuando nosotros mismos no nos hallamos porque estamos inquietos por el incierto de un futuro. Sí es cierto que no sabemos qué tiene el futuro, pero sí sabemos el futuro en las manos de quien está en las manos de nuestro Dios. Y aunque no tenemos claro qué tiene el futuro para nosotros, sí sabemos quién tiene el futuro. El futuro lo tiene Dios. Quiero que alguien me acompañe en el piano, por favor, y quiero cerrar con esta palabra que está en Hechos capítulo 18. El apóstol Pablo está en su segundo viaje misionero. Y mientras está en su segundo viaje misionero, ocurre algo muy particular. Y es que era rechazado por el mensaje. No solamente él, sino también el mensaje que estaba predicando. Y Pablo empieza a tener temor, empieza a tener miedo. Y ese miedo lo hace dudar de si se queda allí en Corinto o si se va a otro lugar a predicar, y no sabe qué hacer y se encuentra en esa incertidumbre, en ese miedo. Señor, si me quedo acá, las cosas no van a fluir, ¿qué decisión tomo? ¿Qué hago? Y Dios le revela a ese hombre en Hechos capítulo 18. Y cuando se le revela a Pablo, le dice a Pablo: no temas, que yo estoy contigo. Y esa es la palabra que te traigo en esta mañana, de parte del Señor. No temas, porque Dios está contigo. Y ese Dios está contigo no se refiere a la presencia de Dios en todas partes, porque de cierto Dios está en todas partes. A Dios no se le escapa nada. Ese Dios está contigo se refiere a esa cercanía de Dios con todos aquellos que han dispuesto a seguirles y serle fiel. Y yo sé que aquí están esas personas que han dispuesto a seguir a Dios y serle fiel.
Cuando Moisés recibe el llamado de Dios en Éxodo 3, Moisés tiene miedo, se siente incapaz. Y la respuesta de Dios para Moisés cuando le dice, ¿quién soy yo? Dios le dice a Moisés, yo estaré contigo. Yo te estoy llamando, camina conmigo, atiende mi llamado, yo estaré contigo. Cuando Moisés muere, se levanta Josué como sucesor. Y en Josué capítulo 1, el Señor le dice a Josué, Josué, no temas, porque yo estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. En Isaías 43, Dios ya no le dice a una persona, le dice a todo el pueblo, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Se acaba el Antiguo Testamento y vamos al Nuevo Testamento. Abrimos el Nuevo Testamento y lo primero que vemos en el primer libro, Mateo, es a Jesús que nace con aquel nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. La cercanía de Dios, porque Jesús vino a acercarnos al Padre, a reconciliarnos con el Padre. Pero de repente Jesús da a conocer al Padre todos esos 3 años, y cuando da a conocer al Padre sucede algo antes de irse al cielo y sentarse a la diestra del trono de Dios. Le dice a nosotros, a todos sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todas estas cosas que yo les mando. Y dice Jesús, y he aquí, yo estaré contigo, yo estaré contigo, yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Él está contigo. Él está contigo. Aférrate a esa palabra. Lo sientas o no lo sientas. Porque hay gente que siente al Señor y se le erizan los vellos y parecen Amparo Grisales. Hay gente que siente al Señor y empieza a brincar y empieza a danzar. Pero hay otra gente, quizás como yo, que yo no brinco, yo no salto. Soy diferente y quizás tú también seas diferente. Pero sientas o no sientas no quiere decir que Él no está, porque Él está. Desde el día que recibiste a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo de Dios vino a morar en ti. Él está contigo. Él está. Y debes aferrarte a esa palabra. Él está, lo sientas o no lo sientas. Él está, vayas donde vayas. Él está a tu lado. Él está contigo. Y el hecho de que Él está con nosotros debe darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. De saber que si Él está, todo saldrá bien. Si Él está, sus promesas se cumplirán. Si Él está, puedes tener esa paz de saber que tus días serán mejores a causa de su presencia contigo. Si Él está, todo saldrá bien. Que en esta mañana puedas irte de aquí con esa convicción. Dios está contigo. Él ha prometido estar contigo, no dejarte ni desampararte. Permite que su paz te llene esta mañana. No sé si has pasado por tormentas y a causa de las tormentas de la vida todavía estás herido. O quizás estás viviendo una tormenta en estos momentos y lo que ves es turbulencia, lo que ves todo oscuro, todo nublado y no entiendes el camino. Y por más que tratas, no logras acercarte a ver ninguna luz que traiga una claridad en ti. Dios te ha traído para darte paz en medio de esa tormenta. Si has permitido que las cosas externas que estás viviendo inunden tu corazón de preocupación, del afán, de la ansiedad, Dios te ha traído para que en Él tengas reposo. Pero si hoy me dices, estoy en mis mejores tiempos, usted no se imagina, estoy en mi mejor temporada, entonces Dios te ha traído para afirmarte y que tengas fe, para que cuando vengan las tormentas recuerdes en quién has creído y quién sostiene tu vida.